todos los sentidos. Desaparecer a 100, desaparecer a 1000 significa una estructura muy amplia, ¿no?, para poder soportar eso. No es fácil. Bueno, la gran novedad en este sentido, en los años 60, 80, donde estoy ahorita situando todo esto, ya voy a llegar a los 2000, la gran novedad en este sentido fue el complejo contrainsurgente, una articulación específica de distintas instituciones del Estado mexicano y sus recursos para la exclusión, contención o eliminación del enemigo. Por ejemplo, si bien el giro contrainsurgente del Estado mexicano puede ubicarse hacia mediados de la década de 1960 y de manera definitiva a partir de 1969, la integración plena de la desaparición a la estrategia contrainsurgente fue hasta 1971, con el Plan Telaraña, un plan que se diseñó para combatir y desaparecer a militantes principalmente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero y en la Ciudad de México. Este es más, en términos generales, la estructura del complejo contrainsurgente, ¿no? Digamos, su radiografía. ¿Quiénes integraron el complejo contrainsurgente? Fue el SEDENA, la Dirección, Secretaría de Gobernación, particularmente las Direcciones Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, las policías estatales, las policías judiciales estatales, las policías municipales, no en todos lados, pero con mucha claridad, la Policía Municipal de Culiacán, la Policía Municipal de Acapulco, ¿no? La policía de la ciudad del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal en ese entonces, y esta es su radiografía, ¿no? Entonces, primero nace como una necesidad de coordinación en las acciones contra los grupos insurgentes, ¿no? No solamente los armados, también los grupos populares radicales. La coordinación es decir, acciones coordinadas, ¿no? Bueno, vamos juntos, ejército y policías, a una acción. O el ejército es quien implementa y las policías judiciales y municipales apoyan en la acción. Ese fue el primer momento, pero muy rápido se evoluciona a la coordinación administrativa, es decir, ya no solamente yo te coopero a ti, ¿no? Policía municipal, yo te coopero a ejército, sino que ya hay una estructura administrativa que está dedicada a planear todo eso y responden a un solo mando, ¿no? Hay una cabeza organizativa en términos de la administración, y en algunos lugares llegaron a tener hasta locales físicos, ¿no?, para administrar. Los grupos bajo esta coordinación administrativa más famosos fueron la Brigada Blanca o la Brigada Especial, ¿no?, el Cuartel contra la Subversión en el estado de Nuevo León, entre otros, ¿no?, que tuvieron este tipo de estructura. Entonces, bueno, esta fue la gran novedad de los años 60, del periodo contrainsurgente, es decir, la coordinación del complejo contrainsurgente, ¿no? Esta es una fotografía en Guerrero, me parece que es Ayutla, dentro del marco, en el contexto del plan Telaraña, en Guerrero, en la persecución a militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y vemos claramente un policía judicial y el ejército, ¿no? Todas estas fotos ya no se pueden consultar, por si querían saberlo. El archivo del cual salieron ya está cerrado. Nos prometieron que se iba a volver a abrir y nada más, lo único que hemos encontrado son más candados para acceder. Entonces, si alguien tiene interés, necesidad de conocer alguno de estos materiales, yo los pongo a disposición, ¿no?, porque ya no los pueden consultar. No están, o sea, todo el material que les tengo aquí ya no se puede consultar, ¿no? Entonces está ahí para disposición. Este es el plan Telaraña. La portada, digamos, en la primera página del plan Telaraña está firmado por el secretario de la Defensa de Luis Echeverría, que fue Hermenegildo Cuenca Díaz. En el último apartado, en el último numeral del plan, hay una cosa fabulosa, pero además es fabulosa porque, contrario a muchas de las experiencias autoritarias de América Latina, nosotros contamos con una documentación casi paso a paso, ¿no?, de cómo se fue armando la estrategia contrainsurgente y la técnica de la desaparición. Y en este plan, en el último apartado, aparece un numeral que dice
que todas las personas que sean detenidas tendrán que ser trasladadas al campo militar número 1 en la Ciudad de México, que era el centro clandestino de detención más grande, ¿no? Y entonces como dice Agamben y Hannah Arendt, es un mandato de ley, ¿no? Tiene fuerza de ley este texto. Entonces, todos los operativos que se llevaron a cabo dentro del Plan Telaraña, cuando detenían a alguien, en los informes que se levantaban y decían, incluían siempre esta frase: fulanita, fulanito, sutanitos, detenidos en tal lugar a tal momento, por órdenes del secretario de la Defensa Nacional, fueron trasladados al campo militar número 1, o por instrucción, ¿no? Y no es que en cada caso el secretario dio la instrucción, pues, ¿no? Sino que hay un marco general que autoriza este tipo de acciones, ¿no? Esto se los pongo ahí. Esto solo para ilustrar un poco lo que he dicho, o sea, cómo es que se va formando cómo es que no hay que formar institucionalidad para que soporte, ¿no? un ejercicio de violencia. Este es un fragmento de un oficio, de un memorándum secreto de la Secretaría de la Defensa, que tampoco ya está a su disposición en los archivos, pero que yo se los puedo proporcionar completo. Se llama así: necesidad de reorganizar la distribución de las tropas jurisdiccionales de la 27ª zona militar, que estaba en Acapulco, está en Acapulco, es del 72, ¿no? Bueno, supongo que alcanzan a leer, ¿no? Pero ahí lo que está diciendo básicamente es: oigan, necesitamos entrenarnos porque tenemos un cagadero, nos están ganando la batalla, pues, ¿no? Y no sabemos qué hacer, necesitamos reorganizarnos. Entonces, esta idea de que fue el Estado, bueno, sí, pero ¿en qué momento? ¿Qué Estado? ¿Quién fue? ¿Cómo? O sea, y por eso podemos ver cómo, por eso puedo decir, incluso sigue siendo a manera, todo en la historia siempre se mantiene a manera de hipótesis, ¿no? Porque puede aparecer algo que lo refute, pero manera de hipótesis. Por eso podemos decir que la gráfica que vimos, estas disparidades de los números, tiene que ver con la lógica de violencia que estaba siendo implementada en cada momento, ¿no? Y entonces vemos que entre el 68 y el 73 los números de desapariciones permanentes son bajos, no solo porque la desaparición forzada no tenía un sentido de eliminación, porque hubo muchos desaparecidos. Por ejemplo, en el 71 fueron muchos los desaparecidos, ¿no? Pero la mayoría fueron liberados, sino porque además la estructura del Estado todavía no estaba lista para soportar esa estrategia, ¿no? Hubo un tiempo en que se tuvo que formar, y estos documentos nos lo muestran, ¿no? Igual, este es del 74, ya comienza a fortalecerse, y vean cómo en algún momento le llamé yo nuestras razones históricas para dudar de los discursos del Estado. Si ven ustedes el inciso F, que está, bueno, el que les traje para mostrar la lógica es el E, pero el inciso F es muy revelador sobre el discurso del Estado respecto a las insurgencias de esos momentos, que a lo mejor les puede sonar muy similar a lo de ahora, ¿no? Dice: resulta convincente el crear conciencia dentro de las Fuerzas Armadas de la magnitud del problema, debiendo reconocerlo en todos los niveles jerárquicos de mando, puesto que si por conveniencia se le ha dado el nombre de maleantes o gavilleros, para no deteriorar la imagen de México en el exterior, su forma de operar viene a ser exactamente igual a la de una guerrilla, ¿no? Entonces, aquí es un informe del Ejército, y están diciendo: bueno, a ver, si nos aventamos el discurso hacia afuera de que estos no son guerrilleros, que son maleantes, gavilleros, pero eso también nos está costando ya al interior, porque los soldados no asumen que se están enfrentando a una guerrilla, ¿no? Entonces necesitamos aclararles a nuestros propios soldados que uno es el discurso que damos hacia afuera,
¿no? Y otro es lo que realmente tenemos, el enemigo que realmente tenemos enfrente, ¿no? O la disidencia que realmente tenemos enfrente. Entonces, bueno, son solamente ejemplos, híjole, nunca voy a llegar a los 2000. Bueno, son solamente ejemplos, ¿no? De esto. Bueno, entonces el análisis de la violencia de Estado desde la perspectiva de su administración permite observar el proceso de la violencia hasta convertirse en política de Estado y alcanzar otros niveles. Esto, por ejemplo, queda oculto en términos como guerra sucia, con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, en las que las formas específicas de la violencia de Estado siempre aparecen como exceso, como torcimiento, y queda diluida la idea de la política y la administración de las violencias, ¿no? Entonces, en este proceso no hubo nada torcido, no hubo un exceso, hubo planificación, hubo aprendizaje, hubo sistematización, ¿no? Lenta o muy rápida, dependiendo cómo se quiera ver. Y esto también lo podemos ver en la forma en que se registra la desaparición, ¿no? Una cosa es cómo nosotros la nombramos y otra cosa es cómo se registra dentro de esta administración de la violencia. Yo no sé si tenemos, por ejemplo, ahora se le nombra como levantones, ¿no? Y de un tiempo para acá ya se ha estado ya imponiendo más el término desaparición, pero en los primeros años el término común era el levantón, ¿no? Yo no sé, y Alejandra a lo mejor tiene más información sobre esto, yo te caché tuitando, no, es cierto. Yo no sé si tenemos información de cómo los grupos de narcotráfico nombran a las desapariciones, ¿no? De algún modo los tienen que nombrar, de algún modo tienen que registrar, no sé si hay pero habría que pensar en eso. Pero en el caso de la contrainsurgencia es muy interesante cómo se nombra, porque también nos habla de la evolución de la desaparición dentro de la administración de la violencia. Entonces, en un primer momento, el problema con la desaparición, y es lo que dice ahí, en el primer párrafo, el problema con la desaparición es que en cuanto técnica de violencia, es una técnica que exige ser negada. Es una técnica que está diseñada para negarse a sí misma, ¿no? Para no decirse, para borrar cualquier rastro, en cuanto técnica de violencia. Pero en cuanto política de Estado, ¿no? Hay una compulsión a su registro. Necesita registrarse. No hay nada que pase por manos del Estado que no sea registrado, desde el nacimiento hasta la muerte y todo lo que en medio implica, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto al interior del Estado que está implementando una política de violencia con estas características, que exige su no registro, pero en cuanto política exige su registro? Hay que reconocer que fueron muy creativos, y la solución que le dieron fue la metaforización de la práctica de violencia. Entonces, en un primer momento tenemos documentos en donde se nombra a los desaparecidos de los primeros años 70, no se alcanza a ver aquí bien, pero se les nombra simplemente como detenidos, ¿no? Entonces, si ustedes se acercaran, si pudiéramos hacer un zoom, ustedes verían en esta lista que algunos dicen fulanito de tal muerto, sutanita de tal prófuga, perenganito de tal detenido, sutanito de tal preso. Y entonces uno dice, bueno, a ver, o sea, todo viene entre el muerto, el prófugo, pero ¿cuál es la diferencia entre el detenido y el preso? ¿No? Entonces, claro, cuando uno va a las listas de personas desaparecidas, resulta que aquellos que estaban nombrados como detenidos en ese momento habían sido detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces, vean cómo hay una metaforización ahí, que después va a evolucionar a términos como paquete, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los informes militares o de policías donde se enuncie el término paquete, estamos ante un detenido o una persona en condición de detención, desaparición, ¿no? Y después, como lo vimos al principio, va a comenzar a aparecer la numeración, ¿no? Entonces, esta evolución también en las formas en las que se nombra no es puramente, no es poesía, pues, es administración de la violencia de Estado.